Bueno, pues vamos a dar comienzo. Damos comienzo al acto de hoy y bueno, agradecer la presencia de todos ustedes al evento. Y bueno, sí es verdad que debemos comentar de que el acto ha sido un poco improvisado, repentino. Fue hace unos 8 o 9 días que hablamos con Carlos para otro proyecto, otra idea. Y bueno, nos comentó que venía el día o el 11 el día o el 11 de octubre estaba en Granada, ¿no? Y que podemos hacer la presentación del libro de ecofascismo. Y sí es verdad que aparte del puesto que teníamos, también estamos pensando que este libro está atrayendo mucho interés y tarde o temprano se iba a dar. En octubre, por ejemplo, sobre el tema de la situación actual y del futuro, sobre todo a nivel ecológico y de lo que está pasando, pues pensamos a una persona que nunca habíamos invitado, que era Antonio Turiel, pero sí es verdad que en Carlos Taibo estamos pensando en noviembre, diciembre, volver a llamarle, ¿no? Sobre todo por el libro de ecofascismo. Luego un compañero pues tenía otra propuesta, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, Carlos nos dice que iba a estar en Granada en estos días y que podríamos aprovecharlo, ¿no? Y bueno, ya nos reunimos nosotros y lo vimos oportuno. Así que decidimos hoy, en el día de hoy, hacer el acto. Luego, pues bueno, nos hemos dado cuenta que coincidía con otra actividad muy interesante y bueno, las cosas que pasan en Granada, ¿no? Nos pisamos un poco. En cualquier caso, bueno, pues al final pues es el día a día lo que importa, ¿no? Y esto, bueno, por lo menos vamos a intentar grabar la charla, pues para quien no haya podido venir, pues que lo tenga aquí, ¿no? Bien, el tema del ecofascismo lo podéis ver en varios autores, pero nunca además se ha tratado a nivel monográfico. Yo ya incluso en algunos libritos ya he mencionado, y de la misma forma que la idea de Bookchin de hacer asambleas municipales o una organización local para intentar resolver los problemas más inmediatos a nivel ecológico y verde ante el inminente desastre que se avecina, pues en verdad la escasez de recursos puede dar a fenómenos sociales distintos, ¿no? Que pueden ser algunos de ellos peligrosos. Y es normal que el tema del ecofascismo haya despertado mucha preocupación. No es extraño entonces que un autor como Carlos Taibo pues, haya querido abordarlo de una forma monográfica y es realmente muy oportuno. Por tanto, pues estamos muy agradecidos a Carlos para que venga a presentar este libro tan conveniente, ¿no? Ella puede entrar en detalle de la charla. Sí también comentar antes de darle la palabra que bueno, el acto, si estamos en silencio con el móvil o que no hagamos molestias, pues yo creo que va a ser mejor para todos, ¿no? Tanto para él para hablar como para nosotros para escuchar, ¿no? Luego habrá un turno de palabras para quien quiera intervenir, opinar, etcétera, etcétera. Y sí también comentar que en esta zona libertaria, el estudio rojinegro, que bueno, Carlos Taibo en principio no entraba, pero bueno, lo hemos incluido aprovechando el ritmo que estamos llevando en este mes. Pues bueno, hay otros actos, ¿no? Mañana viene Felipe, el compañero de sindicato, y Ariana, otra compañera, pues a presentar la exposición que veis aquí alrededor, que son unos... el movimiento anarquista chileno, pues bueno, ahí se ve varias imágenes del movimiento, también de un mural que está siendo derribado en estos momentos. Y bueno, ahí, pues, ahí está la exposición y mañana da una explicación detallada sobre todo esto, ¿no? También el viernes vendrá un compañero de sindicato de Mihuela, Alfredo, que ha hecho la excavación de las fosas de Mihuela, y también una compañera de Ifonte, Cristina López, que ha escrito varios libros y uno de ellos va sobre las mujeres fusiladas por el franquismo, ¿no? Pues también hablarán. Después, pues el miércoles vendrá Antonio Turiel, que ya lo hemos mencionado, estará en la antigua Facultad de Medicina, hablando de su libro Petropelisis, y ya finalmente el sábado 22 pues haremos la ruta del Vecino Libertario con una posterior actuación de títeres de abajo, una actuación de títeres y algún que otro concierto, ¿no? Junto a algo de comida, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esas son las actividades que hay en el Octubre Negro.
También mencionar que el sindicato en este mes estamos también dejando varios conflictos laborales y tenemos varias concentraciones convocadas para este sábado y domingo contra el Candil y contra Vera Joker, besando el juego Joker. Si se resuelve alguno de los conflictos, pues se desconvocará. Pero bueno, eso iremos informando en su momento. Y nada, bueno, pues aprovechando un poco la cuestión esta del ecofascismo y la situación que se está abordando en la actualidad sobre la problemática de la energía, de los recursos y también de la devastación de nuestro mundo, pues bueno, vamos a dar palabra a Carlos, que nos podrá explicar con detalle sobre este tema que ha estado abordando en esta página. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras, Fran, por haber acogido este acto, aunque fuera así un poco a traición. Tengo una charla el jueves en Málaga y otra el viernes en Almería, y como iba a andar por aquí, y en efecto, tal y como lo ha relatado Fran, me envió un mensaje con otra propuesta y yo le respondí que estaba y que me parecería bien que organizásemos una presentación del ecofascismo. Voy a intentar contaros 5 cosas. ¿Cuál es la primera? Hace media docena de años publiqué un libro titulado Colapso. Tenéis, por cierto, aquí alguna copia. Y en el subtítulo de esa obra se incluía la palabra ecofascismo. El libro incluía también un capítulo dedicado al estudio de este último. Me interesa rescatar lo que en el transcurso de los 6 últimos años, cuando he presentado esa obra, he contado sobre ecofascismo, porque creo que es una síntesis breve de lo que vais a escuchar a continuación. Ya sé que el término ecofascismo resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado al respecto la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Como bien podéis intuir, termino, por detrás de la propuesta ecofascista, en lugar principal, hay una discusión demográfica. Está la idea, en el fondo, de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. Bueno, ¿cuál es la segunda observación que quiero haceros? Me interesa apuntar 4 o 5 ideas que contribuyen a apuntalar el concepto de ecofascismo. ¿Cuál es la primera de esas ideas? Lo del ecofascismo no surge de la nada. Tiene su origen en un conjunto de procesos que han ido, vamos a decirlo así, allanando el terreno. Ojo que no estoy invocando ninguna tesis conspiratoria. Me estoy limitando a señalar que algunos procesos que se han registrado en las 2 últimas décadas han preparado el cambio.
Pienso, en primer lugar, en los atentados de Nueva York y de Washington en el año 2001, con la parafernalia antiterrorista acompañante. En un segundo escalón, estoy pensando en la crisis del año 2008, que entronizó el capitalismo financiero y lo que se ha dado en llamar bancocracia. Y tengo en mente, en fin, y por dejarlo ahí, la propia pandemia en 2020, de la mano de la demostración de que era posible sacar adelante un proyecto de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Doy un paso más. Me interesa mucho subrayar que el concepto de ecofascismo que yo manejo nada tiene que ver, poco tiene que ver con los cenáculos de la extrema derecha. La extrema derecha comúnmente es negacionista. Es verdad que hay algunas excepciones, pero son pocas. La extrema derecha suele entender que el cambio climático, de existir, no es el producto de la acción de la especie humana ni del capitalismo, y considera, por añadidura, que las materias primas energéticas no están en proceso de agotamiento. Yo estoy pensando en un proyecto que surge, lo he dicho antes de pasada, en los principales estamentos de poder, y que nada tiene de negacionista. Le otorga, antes bien, un relieve central tanto al cambio climático como al agotamiento de las materias primas energéticas. Permitidme que intente retratar esto en términos del debate político español. Vox no es una fuerza política ecofascista. El ecofascismo es una mercancía ideológica demasiado compleja para Vox, que no es otra cosa que una ejemplificación del nacionalismo español más casposo. Como decía no hace mucho un colega, para Vox los ecofascistas son progres que han engullido el camelo climático. Doy un tercer salto y vuelvo un momento a por los nazis. Los nazis parecieron concluir que la Europa oriental era un espacio vacío. Si había gente en ese espacio, se trataba de seres subhumanos, con los que se podía hacer lo que se quería, exterminarlos o desplazarlos. La estrategia fundamental de los nazis consistió en germanizar el territorio de Polonia, de Bielorrusia o de Ucrania y en desplegar en esos territorios estrategias de exterminio, de expulsión de poblaciones, de expropiación, de formas dispares de limpieza étnica y de apertura del territorio correspondiente para los designios de los alemanes. Me interesa esta metáfora para sugerir que el ecofascismo intenta hacer lo mismo, pero en el planeta entero. Asumo un cuarto ejercicio encaminado a perfilar el concepto. Con relativa frecuencia en los últimos años me he atrevido a sugerir que utilizamos una misma palabra, capitalismo, para retratar como poco dos realidades que son distintas y que merecen un trato diferenciado. El capitalismo dominante en las 3 últimas décadas ha sido un capitalismo aberrantemente cortoplacista. Su única preocupación consistía en acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve. Y como tal, no disponía de ningún proyecto de futuro y no era ni más ni menos criminal que otros capitalismos registrados en el pasado. Entiendo yo que ahora mismo está emergiendo un segundo capitalismo, que en este caso nada tiene de cortoplacista. Dispone antes bien de un proyecto de medio y de largo plazo, que yo, poco importa el nombre, describo como ecofascismo. Un proyecto en el buen entendido de que en este caso exhibe un carácter manifiestamente criminal. Agrego, en fin, una última apreciación. En ese libro que mencioné antes, Colapso, presentaba el ecofascismo como una reacción ante el riesgo del colapso. No tengo por qué retirar esa descripción, pero confesaré que me siento hoy más cómodo en la idea de que el ecofascismo en realidad es una forma de colapso. Claro, si en el meollo de la propuesta está la idea de que hay que reducir la población humana de 8.000 millones de personas a 4.000 millones, describir esto como un colapso parece perfectamente legítimo, aunque se trate de un colapso con raíces y perspectivas diferentes de aquellas que he invocado en el libro en cuestión. Voy a por la tercera de mis observaciones.
Creo que tiene sentido que identifique 10 debates que plantean discusiones interesantes en lo que hace al perfil imaginable de la propuesta ecofascista en el futuro. No os asustéis porque las observaciones que voy a hacer sobre cada uno de esos debates van a ser muy sucintas. Primero de esos debates, ¿por qué el ecofascismo? Creo que las razones principales son 3. La primera es el designio de hacer frente a los costos ingentes derivados del cambio climático. Según una estimación, esos costes se van a elevar a 551.000 millones de dólares si la temperatura media del planeta sube 3,7 grados en el año 2100. Algo que se va a llevar el 23% de la riqueza existente, al amparo de una crisis de perfiles infinitamente mayores que los que acompañaron a lo que dimos en llamar la Gran Depresión. Segundo de los objetivos, mantener en vigor la situación de privilegio que sigue marcando a las poblaciones ricas del norte del planeta. Debo confesaros que en este caso me asaltan dudas. Creo que el ecofascismo implicará de manera casi inevitable un designio de preservar esa relación de privilegio, pero esto no significa en modo alguno, volveré sobre el argumento, que nuestra posición vaya a ser particularmente cómoda. El tercer propósito no es otro que garantizar que las cuentas de resultados de un puñado de grandes empresas se mantienen conforme a lo que esperan sus propietarios. Para satisfacer estos objetivos y algunos otros parecidos, ya hemos tenido la oportunidad de palpar algunas medidas que han cobrado cuerpo. Por ejemplo, un uso descarado de los recursos públicos en provecho de los intereses privados. O, por ejemplo, el mantenimiento de medidas que sobre el papel surgieron con carácter provisional para hacer frente a problemas coyunturales y que, sin embargo, se han preservado en el tiempo. Segundo debate. El ecofascismo va a surgir en el marco de lo que hemos dado en llamar las democracias liberales o en el escenario de proyectos autoritarios de uno u otro caliz. No creo que tengamos que desdeñar ninguno de estos dos horizontes. Me limitaré ahora a recordaros algunas cosas que bien sabéis. Hitler llegó al poder en Alemania en 1933 utilizando los resortes de una democracia liberal, resortes que luego, claro, tiró por la borda. El Estado de Israel es una democracia liberal hacia adentro y un proyecto genocida hacia afuera. Una clave interesante para comprender cómo pueden fusionarse determinados proyectos que parecen muy distintos entre sí. En fin, cuando escucho, y lo hago con cierta frecuencia, que alguien dice que para encarar los grandes problemas ecológicos es inevitable optar por alternativas autoritarias, se me disparan todas las alarmas. No digo que quien enuncia ese argumento necesariamente esté utilizando una tesis falsaria, pero la sospecha de que lo que hay por detrás de ese énfasis en las respuestas autoritarias es algo que huele a ecofascismo está ahí. Tercer debate. El ecofascismo, por definición, va a necesitar de un aparato represivo notable, cuyos objetivos creo que son fáciles de identificar. Uno de ellos, principal, consistirá en designar quiénes pueden salvarse y quiénes no. Permitidme que al respecto recupere un término que adquirió cierto predicamento en los momentos iniciales de la pandemia 2 años y medio atrás. Probablemente recordaréis esta palabra, en principio misteriosa, triaje. Al parecer es un galicismo, una palabra originaria del francés, que designaba el conjunto de fórmulas que debían permitir elegir a quiénes debían pasar a los hospitales y quiénes quedaban literalmente desahuciados. Sospecho que el ecofascismo implica una mecánica similar en el conjunto del planeta y en este caso no vinculada con razones relativas a la sanidad o a la medicina. El segundo objetivo de la represión será hacer frente a las contestaciones que puedan manifestarse. El tercero estribará en utilizar los conflictos en provecho de las estrategias represivas. Al respecto me detengo en el libro a analizar someramente la guerra contra las drogas en México,
que ha pretendido con razonable éxito ocultar la violencia del Estado, facilitar el desplazamiento de comunidades enteras en provecho de proyectos extractivistas y alentar una militarización general del país. Pero la represión atenderá también al propósito de fortalecer las prestaciones del sistema carcelario, de militarizar escuelas y medios y de desplegar fórmulas inéditas de control al amparo de lo que genéricamente voy a llamar videovigilancia. Hay quien sostiene que se empieza a perfilar lo que se llama el homo digitalis, el hombre digital, condenado a emplear dispositivos en virtud de los cuales es objeto de un control permanente, se dificulta su incorporación a instancias de carácter comunitario y contestatario y, en fin, se mueve el carro de las grandes empresas y de sus intereses comerciales. Creo que no preciso agregar que por detrás estará el designio de deshacerse de las poblaciones sobrantes, de aquellos que ni trabajan ni consumen. Y me parece, por añadidura, que la pandemia ha aportado muchas de las herramientas que, con la institución Estado en el centro, permiten sacar adelante todos estos procesos. Más allá de lo anterior, a mi entender, la pandemia ha demostrado que un proyecto ecofascista es posible. Cuarto de los debates. ¿Qué sucede con la población? Y antes me referí aquí a una disyuntiva analítica. ¿El propósito es exterminar o el propósito, por el contrario, es utilizar en régimen de semi-esclavitud poblaciones enteras? Los nazis, bien lo sabéis, optaron por lo primero. Incluso en aquellos momentos en los que era evidente que estaban perdiendo la guerra, decidieron seguir gaseando judíos en vez de utilizarlos en régimen de explotación. Pero el horizonte de la explotación en modo alguno debemos descartarlo. ¿Por qué? Conviene que crucemos esta discusión con la del colapso. El colapso previsiblemente se va a traducir en una reducción dramática de la oferta de energía y en el hecho paralelo de que muchas tecnologías van a dejar de operar, de estar en funcionamiento, y esas tecnologías tendrán que ser sustituidas por mano de obra humana en un régimen que probablemente recuerda a muchos de los característicos en el siglo XIX. La reducción de la población, en cualquier caso, tiene sus principales candidatos en los países del sur y en la periferia del norte, sin que, a tono con lo que yo sugería antes, quepa descartar novedades en lo que respecta a nuestro propio escenario. Novedades que podrían asumir el perfil de fórmulas de prohibición de la inmigración, de control de nacimientos, de extensión del aborto y el infanticidio en el caso de malformaciones, de cierre de horizontes vitales para los ancianos y de eutanasia voluntaria. ¿Cuál es el quinto debate? Tengo que preguntarme por las reglas mayores que pondrá en marcha el proyecto ecofascista. En este caso la respuesta es sencilla, son en sustancia las mismas que puso en funcionamiento el imperialismo o el colonialismo tradicionales. ¿En qué estoy pensando? En la supeditación de los recursos económicos a los intereses del colonizador, en la apropiación de las materias primas, en la expansión de proyectos extractivistas, en la explotación de la mano de obra indígena y en la supresión de economías locales en provecho de otras volcadas al servicio de la metrópoli. Me parece que lo ocurrido en el transcurso de los 3 últimos cuartos de siglo en Palestina ilustra a la perfección lo que quiero decir. Me limito a recuperar un puñado de sustantivos: expulsiones, acoso, explotación, ocupación, muros, militarización, ahogamiento económico, arrogancia, criminalización del agredido, violación de todas las normas legales, expansión de las cárceles, torturas, robo de recursos, racismo y apoyo no ocultado a la colonización occidental. ¿Cuál es el sexto debate? Tengo que preguntarme también por el papel de los medios en relación con el despliegue de una estrategia ecofascista. Cuando hablo de medios, en este caso estoy pensando en los medios de incomunicación usuales, lo estoy haciendo también en las redes sociales
y, por qué no, en la escuela adoctrinadora. Creo que la tarea fundamental de todas estas instancias consistirá en edulcorar la condición de ese proyecto, en presentarlo como una perspectiva filantrópica que atiende generosamente al propósito de resolver problemas muy graves, como son las migraciones, el terrorismo, el comercio ilegal, las drogas, las violaciones o el robo. En este escenario, a duras penas, sorprenderá que menudeen las tesis conspiratorias y lo que hemos dado en llamar fake news. Permitidme que de nuevo intente recuperar un ejemplo de la vida política española. Creo yo que el éxito rutilante de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tiene mucho que ver con esto, con un desvanecimiento del concepto de verdad. No utilizo este término en ningún sentido metafísico. Todos, creo, y todas sabemos cuando estamos diciendo la verdad y cuando mentimos. Esta señora no parece tener este código claramente establecido. Puede defender a hoy y no a mañana, sin pestañear. La verdad no es otra cosa que un proyecto al servicio descarado de sus intereses. Séptimo de los debates. ¿Tenemos que hablar de ecofascismo en singular o debemos hacerlo de ecofascismos en plural? La primera de las perspectivas nos habla de un proyecto planetario, en virtud del cual las élites en todas o casi todas partes se pondrían de acuerdo. En él se darían cita a élites del norte y del sur, norteamericanos y chinos, liberales y socialdemócratas. No olvidéis que por detrás de esta propuesta hay un dato fehaciente. Es evidente que los problemas ecológicos no se pueden encarar desde la perspectiva del Estado-Nación, que reclaman estrategias globales, universales. Parece que, aunque el escenario presente estimula la tesis de que nos hallamos ante una confrontación activa entre estados e imperios, en todas partes operan circuitos que llaman la atención sobre la conveniencia de generar un único ecofascismo de perfil planetario. El segundo horizonte, el plural de ecofascismos, sugiere en cambio que estos últimos surgirán parcelados en el marco de los diferentes estados-nación y en su caso de las estrategias imperiales acompañantes. Esto es lo que parece apuntar el panorama presente, cuando se habla, por ejemplo, de cómo la guerra de Ucrania ha permitido una ruptura clara entre dos líneas de lo que se llama generación del valor, la una del mundo occidental y la otra del mundo ruso-chino. Octavo de los debates. No es lo mismo un ecofascismo que cobre cuerpo antes del colapso que un ecofascismo que se despliegue después del colapso. En el primer caso, las maquinarias de los poderes tradicionales y fundamentalmente las maquinarias represivas estarán en activo con toda su fortaleza. En el segundo, el de un ecofascismo que se manifieste después del colapso, esas maquinarias, en buena ley, habrán experimentado un debilitamiento notable a falta de energías y tecnologías que no van a estar a su disposición. Otra disyuntiva que conviene que analicemos, esta creo que de perfil más sencillo, nos interroga sobre qué nos interesa más, un colapso que se despliegue con rapidez o un colapso que lo haga con lentitud. Salta a la vista que nos interesa más lo primero, porque un colapso lento, en buena ley, permitiría la reorganización de muchas de las fuerzas del sistema. Voy a por un noveno debate, que examina, en la forma de uno de los capítulos del libro, la previsible relación entre el ecofascismo y la condición de las mujeres. La tesis que defiendo es que tres grandes conceptos que marcan poderosamente esa condición, violencia, deuda y trabajo, van a experimentar una radicalización para mal. Con el primero de esos conceptos en lugar central, desplegado en la forma de violencias varias como la física, la sexual, la emocional, la económica o la ideológica. En las páginas de ese capítulo recojo una teorización que me parece frisa con lo que acabo de contar. Me refiero a la que desarrolló en su momento Sayak Valencia en torno a lo que decidió llamar capitalismo gore. El capitalismo gore
se caracteriza por la presencia de 4 grandes factores. El primero es la huella del colonialismo, la del racismo y la del clasismo comunes en los países excoloniales. La segunda la aporta la masculinidad machista y violenta, convertida en maquinaria de guerra al servicio del Estado. La tercera llega de la mano de la precarización económica y existencial de las poblaciones, en particular las vinculadas con la masculinidad como proveedora a través de la depreciación de las clases pobres y de la degradación del trabajo. Y la cuarta y última, en fin, se despliega en la forma de la aceptación de los ideales neoliberales en materia de ascenso social e individualismo. Recupero un décimo y último debate, que en este caso pretende enunciar una excelsa paradoja. En el meollo del ecofascismo está la idea de que aquellas poblaciones, en su caso aquellos países, que son responsables principales de la gestación de los grandes problemas ecológicos del momento, endosan la resolución de esos problemas sobre quienes de siempre han sido las víctimas. Permitidme que al respecto rescate un puñado de datos. Entre 1850 y 2000, los países del norte del planeta aportaron un 19% de la población, pero protagonizaron un 73% de las emisiones de CO2. En 2014, Estados Unidos era responsable de un 27% de las emisiones acumuladas de este último, el CO2, por un 25% de la Unión Europea, un 11% de China y un 8% de Rusia. En Estados Unidos hay 832 vehículos por cada 1000 habitantes, mientras en la Unión Europea, en la Europa Occidental, la cifra se sitúa en 606, frente a los 36 de la India y los 39 de África. Las desigualdades, entre tanto, bien lo sabéis, no remiten. En 2000, el 1% más rico de la población mundial detentaba más del doble de las riquezas a disposición del 92% más pobre, cerca de 7.000 millones de personas. Los efectos del cambio climático, por otra parte, se hacen valer con singular fuerza en los países del sur. Solo hay un país del sur que va a padecer esos efectos y que, sin embargo, responde objetivamente al perfil de los países del norte. Me refiero a Australia. Esos países del sur, en fin, por razones obvias, son responsables principales del fenómeno de las migraciones climáticas y escenarios mayores de conflictos vinculados con problemas medioambientales, como es el caso de los de Siria o Darfur, claramente relacionados con el agua y su escasez. También en este caso, me parece que no está de más que intente retraducir estas ideas en términos del debate político español y que lo haga de la mano de opiniones vertidas por dos figuras intelectualmente tan estimulantes como son el actual presidente Pedro Sánchez y uno de sus antecesores, José María Aznar. Probablemente recordaréis que hace algo menos de un año, en noviembre o diciembre del año pasado, se registró un muy liviano y efímero debate relativo a la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Se escucharon algunas voces que dijeron: ¿no será más inteligente y solidario que esas vacunas se transfieran a países del sur, que arrastran problemas graves? El debate murió rápidamente, de la mano de una demostración palmaria de que vivimos aquí claramente inmersos en un código nacionalista. Nos miramos permanentemente al ombligo. Hoy la jugada se repite. El señor Sánchez parece muy preocupado por algunos problemas que podrían manifestarse en el invierno, derivados, como sabéis, de posibles quiebras en los suministros de gas natural. No he escuchado que en momento alguno plantease alguna discusión relativa a lo que puede suceder en el norte del continente africano, de la mano de una previsible escasez de cereales, habida cuenta de la crisis que afecta a estos últimos. De nuevo, el código nacionalista, me importa lo mío, está claramente presente. No tengo algo diferente que recordar en relación con José María Aznar. Si alguien me preguntase
quien entiendo que es el referente personal en el planeta contemporáneo de una propuesta ecofascista, sin duda invocaría el nombre del expresidente norteamericano Donald Trump. Alguien inmediatamente me dirá: a ver, Carlos, has dicho que el ecofascismo no es un proyecto negacionista, y sin embargo Trump era un negacionista. Bueno, Trump era un negacionista de aquella manera. El Trump empeñado en comprarle Groenlandia, esa gigantesca isla situada en el Ártico, a Dinamarca, obviamente no era un negacionista, era alguien muy consciente del agotamiento de materias primas energéticas y no energéticas muy dolosas. Hay una frase que repetía hasta la extenuación José María Aznar y que me interesa recuperar, porque creo que bebe con claridad de la vena ecofascista. Solía decir: mi gran proyecto consiste en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. El mensaje es claro: sálveme yo y los demás que se queden en la estacada. ¿Cómo sopeso yo esa frase? Bueno, imaginaos, Dios no lo quiera, que al salir del local de la CNT-AIT yo me encuentro a un compañero de colegio al que hace décadas que no veo, mantenemos la conversación de rigor y yo le preguntase: ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y que él me respondiese: estoy intentando convertirme en uno de los hombres más ricos del mundo. Yo pensaría que estaba delante de un genuino imbécil, ¿no? El problema de la frase de Aznar es que unos años después la repitió en esos mismos términos José Luis Rodríguez Zapatero. Algo que me invita a concluir que el problema correspondiente forma parte del acervo de la clase política. Vuelvo a eso que remarqué antes cuando subrayé que el concepto de ecofascismo que yo manejo no surge de los cenáculos de la extrema derecha. Puedo imaginar perfectamente un proyecto ecofascista liderado por un señor llamado Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Aquí hay un problema de élites dirigentes, fundamentalmente de los países ricos del norte, pero también, eventualmente, de las llamadas economías emergentes. ¿Cuál es la cuarta de mis observaciones? Recordaréis que al principio señalé que yo llevo 6 años utilizando el término ecofascismo. Lo he empleado en un sinfín de charlas públicas y no he recibido mayor queja al respecto. En los últimos tiempos entiendo, sin embargo, que hay una discusión legítima sobre la idoneidad de este término. Esa discusión no solo es legítima, sino que creo que puede ser enriquecedora. No hay ningún término perfecto, y aún seguro que este tampoco lo es. Pero me interesa examinar sucintamente cuáles son las quejas que se han vertido sobre él. ¿Cuál es la primera de esas quejas? La primera de esas quejas entiende que el prefijo eco sobra, que bastaría con que siguiésemos hablando de fascismo. Debo confesaros que no me convence esta propuesta. Es verdad que el ecofascismo es una modalidad de fascismo, pero el prefijo eco tiene su sentido porque apunta a un tipo de fascismo diferente del que conocimos en el pasado. Me explico. Cuando se produjo la crisis de 1929, que está, por cierto, en el origen del asentamiento de los fascismos tradicionales, el problema de los límites medioambientales y de recursos del planeta no se revelaba o tenía un relieve menor. Hoy, sin embargo, no podemos decir lo mismo. Sabéis que hay muy meritorios y muy activos movimientos antifascistas, que yo creo, sin embargo, no han tomado nota de esta dimensión importante en el despliegue de un imaginable fascismo contemporáneo, la dimensión ecológica. Y creo que el término ecofascismo puede contribuir favorablemente a que se interesen por esta dimensión. Segunda de las quejas. El adjetivo ecofascista ha sido utilizado con profusión por la derechona en las redes sociales para lanzar este San Benito sobre las gentes que desde los movimientos ecologistas han reclamado poner freno a muchos procesos de agresión sobre el medio natural. Es verdad, pero qué mejor que deportarles la pelota de la mano de un concepto como el de ecofascismo y decirles: ecofascistas sois vosotros, o permitidme la ironía,
ecofascistas seríais vosotros si fueseis moderadamente inteligentes. Como no lo sois, la cabecita no os da ni siquiera para esto. Tercera de las quejas. El término ecofascismo es un término duro. Me hace gracia este argumento. Es un término duro porque lo que se nos echa encima no es duro, es durísimo. Me parece que es en realidad la misma discusión a la que hemos asistido en los 15 últimos años sobre la palabra de crecimiento. También escuché que se decía, es que es un término duro y negativo. Bueno, hoy parece que la palabra se va instalando en el buen entendido de que tampoco es perfecta, pero parece haber mostrado cierta superioridad con respecto a otros términos eventualmente alternativos. Cuarta de las quejas. Pareciera como si algunas de las personas que refieran legítimamente del término ecofascismo pensasen que lo ecológico, la ecología, el ecologismo, son fenómenos puros de los cuales no puede predicarse ningún rasgo negativo. Yo tengo la impresión de que no hay ningún concepto que podamos manejar del que podamos decir esto. Me explico de la mano de dos discusiones en las que en algún momento he participado. Recuerdo que hace años tuve una refriega verbal con un colega nacionalista gallego que me reprochaba emplear el término nacionalismo de Estado español. En su percepción, el nacionalismo era un fenómeno saludable, de tal forma que no convenía confundirlo con el nacionalismo de Estado y su dimensión represiva. Yo le repliqué que si tomamos las 10 definiciones canónicas de nacionalismo, llegaremos a la conclusión de que todas ellas amparan la tesis de que Hitler era un nacionalista alemán y Franco un nacionalista español. Otra cosa es que digamos que no es lo mismo el nacionalismo de Estado, que se despliega agresivamente a través de un aparato dictatorial y represivo, que la condición de nacionalismos que resisten frente a esto. Dígase, y yo lo refrendaré, pero el término nacionalismo no es un amasijo de pureza y de pristinidad. Para no tirar piedras lejos de mi tejado, creo que podemos decir lo mismo de la palabra autogestión. Yo soy un socialista autogestionario y no concibo la sociedad futura sin la autogestión. Pero a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de toparme con realidades que aconsejan concluir que hay empresarios muy astutos, pocos, que han decidido utilizar la autogestión en provecho de sus intereses y desplegar estrategias autogestionarias dentro de sus empresas. Esto significa que ni siquiera el término autogestión está libre de problemas. ¿Cuál es la quinta queja? Bueno, la quinta queja entiendo que es humorística. Alguien me dijo el otro día, Carlos, tú les estás dando ideas. Bien sabéis que Bill Gates se levanta todas las mañanas y antes de desayunar lo primero que hace es entrar en Twitter y YouTube y en Facebook para leer mis mensajes. De hecho, un día me llamó y me dijo, ¿esto que tú dices lo vamos a hacer realmente? Bueno, la sexta y última de las quejas creo que retrata bien este escenario mental de controversias. He mantenido varias veces esta conversación con colegas con los que siento una extrema proximidad. Y en un momento determinado me dicen, bueno, Carlos, si yo no disiento del concepto de ecofascismo, creo que ese riesgo está ahí, pero disiento del término ecofascismo para retratarlo. Y entonces yo siempre pregunto, bueno, ¿y cuál es el término que propones tú? No he pensado en esto, no se me ocurre ninguno. Vamos a ver, aclarémonos. Si admitimos que lo del ecofascismo es un riesgo, una realidad que ya está ahí, y que tiene un relieve ingente, lo menos que podemos hacer es retratarlo de la mano de algún nombre. Intuyo que lo que ocurre en estos casos es algo muy trivial. Estas gentes trabajan en materias especializadas, qué sé yo, el agotamiento de las materias primas energéticas, y no le prestan atención a esto, lo cual es perfectamente legítimo. Pero me parece que deberían ser un poco más prudentes a la hora de cuestionar el buen sentido del empleo de este o de otro término. Quinta y última de mis observaciones. Vuelvo también a algo que señalé al principio. Cuando recordaréis que de manera muy somera identifiqué 3 momentos: 2001, los atentados de Nueva York y de Washington; 2008, la crisis financiera; 2020, la pandemia, para rastrear los antecedentes que permiten
que cobre cuerpo un proyecto ecofascista. Me veo ahora en la obligación de recordaros que los hechos en los 2 o 3 últimos años parecen haber experimentado una formidable aceleración, de tal manera que nuestra capacidad para procesarlos ha ido menguando. ¿En qué estoy pensando? Parto del tercero de los hitos que acabo de recordar, la pandemia. Antes retraté la pandemia sugiriendo, hay un capítulo en el libro sobre la pandemia como estación intermedia, vamos a decirlo así, que ha demostrado que era posible alentar desde la institución Estado, desde los poderes, un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. No entro a discutir las razones y la casuística, me limito a certificar eso. En el otoño del año pasado se hicieron valer, en un segundo escalón, varios datos que mantienen su vigor. Problemas en suministros de materias primas energéticas, encarecimientos muy notables en los costos de transporte de las mercancías, cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales. Por no recordar ese globo sonda que cobró cuerpo, si no me equivoco, en noviembre del pasado año en Austria, y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local iban a intentar alcanzar una plena autonomía en energía y agua para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población, que es lo que sabéis suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los escenarios del planeta. En un tercer escalón, en fin, ha llegado la guerra de Ucrania, de difícil engarce en todo este esquema. Parece evidente, de todas maneras, que por detrás de la guerra de Ucrania, en lugar importante, hay una disputa sobre materias primas energéticas escasas. Antes me refería a esta tesis que sugiere que la guerra de Ucrania ha puesto fin a algo que en realidad ya estaba muerto, lo que hay algunos que llaman la globalización feliz, en provecho de una ruptura entre dos grandes circuitos de generación del valor. La guerra de Ucrania, a mi entender, revela bien a las claras, en fin, que no hay ningún imperio bueno. Es evidente el juego macabro al que se ha entregado Estados Unidos, pero quien piensa a estas alturas que hay algún proyecto de justicia y de solidaridad en la Rusia de Putin o en la China de Xi Jinping tiene graves problemas para ordenar los datos. Para que nada falte, desde mi punto de vista, nuestros gobernantes no parecen tomar nota de lo que se nos eche encima. Si hubiesen tomado nota, habrían puesto manos a la tarea de abandonar la mitología del crecimiento económico, de apostar con rotundidad por una redistribución radical de la riqueza y de desplegar estrategias de carácter colectivo frente al individualismo lacerante de nuestras sociedades. Yo no sé si lo dije aquí mismo en este local hace unos meses cuando hablé de Ucrania. Si hace 3 años alguien me hubiera preguntado si yo pensaba en serio que se iba a producir un colapso general del sistema, habría respondido que sí, pero probablemente habría agregado que en razón de mi edad yo no lo iba a ver. Hoy ya no lo tengo tan claro. Me parece que las señales, ya no anunciadoras, sino fehacientes del colapso, ya están aquí, hasta el punto de que referirse al colapso como algo que puede ocurrir en el futuro, que es al fin y al cabo lo que hemos hecho durante bastante tiempo, es equivocarse. El colapso es esto. Voy a acabar recuperando 3 observaciones que en los últimos años han formado parte de mis conclusiones cuando hablaba de esta materia o de otras parecidas. ¿Cuál es la primera de esas observaciones? Me siento a menudo en la obligación de transmitir un mensaje de lo que voy a describir como optimismo moderado. Un optimismo que nace de la identificación de 2 factores. El uno remite a algo que se puede revelar aquí, en los países ricos del norte, en los años venideros, y a una realidad que ya existe en muchos espacios en los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? Creo que tenemos derecho a preguntarnos qué es lo que ocurrirá cuando los signos del colapso se hagan aún más fuertes que los que hoy tenemos delante de los ojos. ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que una parte significada de la población de nuestras sociedades
apueste por estrategias de apoyo mutuo solidario. ¿Qué es lo que me rumia en la cabeza cuando digo esto? Lo que me rumia fundamentalmente es el recuerdo de un fenómeno al que, lo he dicho muchas veces en los últimos tiempos, creo que hemos prestado poca atención. Esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace 2 años y medio. Siempre digo lo mismo. ¿Por qué me interesan? Por varias razones. La primera es la menos importante, tiene un carácter casi filológico. Me refiero al hecho de que en muchos casos esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación, de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz. Me siento en la obligación de señalar, en segundo lugar, que en muchos casos esos grupos de apoyo mutuo fueron perfilados por gente de a pie, por gente común, y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente de a pie honestamente preocupada por los problemas que atenazaban a sus vecinos o vecinas. Me permito agregar, en fin, que en esos grupos había una franca preponderancia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están, o suelen estar, un paso por delante. Esto que os cuento ahora me aconseja recomendaros encarecidamente la lectura de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana la obra se titula El paraíso en el infierno. Es un estudio de cómo en escenarios de catástrofe reaccionan los miembros de las clases populares. Ante un terremoto, un maremoto, una erupción volcánica, los atentados de Nueva York o de Washington, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Guerra Mundial, el propio colapso. Solnit concluye que, a diferencia de lo que sucede con los integrantes de las clases pudientes, los miembros de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Recordaréis que había un segundo factor que movía el carro de lo que describí como un optimismo mesurado. Me interesa vincularlo con lo que acabo de contaros. A mi entender, cuando Solnit dice lo anterior, por detrás hay un factor muy relevante. Esas gentes que reaccionan de esa manera forman parte de comunidades. La comunidad no ha muerto y es el recinto del trabajo colectivo y del apoyo mutuo solidario. Este fenómeno es mucho más frecuente en los países del sur, donde han pervivido a menudo culturas precapitalistas que infelizmente en los países ricos del norte se han ido desvaneciendo. En algunos de esos recintos las culturas precapitalistas se están fusionando, a mi entender de manera muy sugerente, aunque no sin problemas, con proyectos anticapitalistas. Entiendo que esto ha sucedido, por rescatar los 2 ejemplos más connotados, en Chiapas, en México, en el último cuarto del siglo, al calor del zapatismo, y enrollaba esa franja de territorio, mayoritariamente poblada por kurdos, emplazada al norte de Siria, al amparo del confederalismo democrático. En esos 2 casos se han forjado economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben un esfuerzo encaminado a preservar una relación fluida y respetuosa con el medio natural. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. ¿Cuál es la segunda conclusión que anunciaba? Esta mucho más breve. Muchas veces lo he dicho, estoy obligado a formular una pregunta central. ¿Vamos a evitar el colapso? En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. ¿Por qué? Al respecto invoco siempre el título moderadamente humorístico de un libro de un norteamericano llamado John Michael Green.
En una imaginable traducción castellana, ese título rezaría: colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad postcolapsista? Ahora que el cambio climático no ha hecho sentir todavía sus consecuencias más negativas, ahora que disponemos de materias primas energéticas en cantidades importantes, desde el recuerdo, y esto es muy importante, de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a desjerarquización, ruralización y autonomía local, y en fin, desde la intuición de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que hoy arrastramos en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. Voy a por la tercera y última conclusión, que a buen seguro he enunciado alguna vez en Granada. Desde hace un tiempo me declaro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando alguien me dice: es que esto que estáis defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco ninguna ilustración mejor de las miserias cercanas en la geografía y en el tiempo del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y que en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Lo he dicho 1000 veces. Hay una frase redonda, un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase mal que bien reza: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia la realidad que invocan es la que ellos mismos han perfilado en descarado provecho de sus intereses más mezquinos y ruines. En estas condiciones me parece que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. Bueno, vamos a iniciar un turno de palabras para quien quiera intervenir, preguntar, opinar, lo que sea que se pase por la mente de cada uno. Levante la mano y podré ir dando el turno en orden. ¿Quién rompe el fuego? Bueno, voy a intentar yo romper un poco el hielo. Sobre el término de que has comentado al principio, hablaba de ecofascismo en referencia de que el término duro, ¿no? Yo creo que que te refería a la palabra fascismo, ¿no? Que dentro de la historiografía hay mucho debate si una cosa fue fascismo o no fue fascismo, ¿no? Y bueno, yo creo que el problema que hay en ese debate historiográfico es que no es realista. Es decir, cogen muchas teorías fascistas y si no se aplican en la realidad es que ese régimen no es fascismo, ¿no? Y entonces pues se habla mucho del caso español de Franco, que no era fascista porque no siempre se acogía perfectamente al programa fascista, ¿no? Luego estos mismos teóricos pues hablaban del comunismo de Tito, de Mao, de Stalin, ¿no? Y ahí sí todos son comunistas. Yo creo que lo que hay que entender es que los términos políticos, como fascismo, anarquismo, marxismo, dentro del debate teórico siempre hay divergencias, pero luego en la práctica tiene que luchar contra la realidad, donde la realidad hay muchos contendientes y muchas complicidades, ¿no? Entonces, ninguna teoría se ajusta realmente a lo que predica, siempre hay dificultades, ¿no? Yo no diría tampoco contradicciones, porque muchas veces quieren hacerlo, pero hay dificultad para conquistarlo, para conseguirlo, ¿no? Y eso le pasa a todos los movimientos, al marxismo, al fascismo, al anarquismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre he visto bien de que se llame fascista al régimen de Franco, porque en esencia lo es. Es verdad que cada uno tiene sus características. El nazismo más o menos
es una versión, pero es en fascismo, deriva de la idea de Mussolini. El movimiento Ultasa en Croacia es lo mismo. Entonces, de la misma forma que se habla del comunismo de Tito, se puede hablar del fascismo de Hitler, y por supuesto se puede hablar del ecofascismo como un término general que en cada realidad se aplica de una forma diferente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha recordado mucho ese debate cuando al principio te has referido a estos términos duros, ¿no? Y que hay discrepancias teóricas sobre la aplicación de las palabras, ¿no? Entonces quería mencionar un poco eso. Es una discusión interesante esta. El otro día en Barcelona surgió. Si reflexionéis un momento os percataréis de que cuando en mi punto 4 yo me he referido a las quejas con respecto al término ecofascismo, en realidad todas las quejas hablaban del prefijo eco. Pero yo admito que es legítimo discutir la idoneidad del adjetivo fascista o del sustantivo fascismo para describir esta realidad. Cuando yo daba clases en la universidad, afortunadamente esto se ha ido alejando en el tiempo, procuraba asumir un ejercicio pedagógico en relación con esto y llamaba la atención sobre 3 usos posibles del sustantivo y del adjetivo fascismo y fascista. El primer uso, en efecto, no tiene ninguna dimensión seria. Es emplear ese adjetivo como una diatriba contra quien no piensa como uno, ¿no? Esto significa que uno puede decir que era un fascista Franco, pero que lo era también Stalin, Felipe González o el presidente andaluz actual. Hay una segunda percepción que es respetable, pero que no me interesaba. Y es una percepción reduccionista, que viene a decir, fascismo solo hubo uno, el régimen que encabezó Mussolini en Italia entre 1922 y 1944. Esta percepción es respetable, porque en efecto es el régimen que dio nombre a una categoría general. Pero yo prefería acogerme a la tercera tesis, que entiende que los fascismos configuraron un conjunto de regímenes de vocación totalitaria que operaron fundamentalmente en el periodo de entreguerras, pero también, y con perfiles eventualmente diferentes, en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto que abre un esquema general de categoría que permite emplear el término fascismo para describir realidades contemporáneas. Permitidme que al respecto lea un párrafo del libro que creo que encara esta discusión. Me quedaré aún con todo con la definición que proponía en el aula, esa que habla de un conjunto de regímenes de vocación totalitaria, para intentar identificar algunos de los rasgos principales que incorpora. Uno de ellos, en modo alguno universal, y aquí nos encontramos en efecto con problemas de disección, lo aportó el hecho de que no faltaron los fascismos que mostraron un respeto inicial y un uso interesado de las reglas del juego de la democracia liberal. Todos esos sistemas se beneficiaron, por otra parte, de un apoyo fundamental en la institución Estado. Se sirvieron de poderosas maquinarias represivo-militares, recurrieron a proyectos y retóricas nacionalistas, asumieron estrategias de fortalecimiento del liderazgo y de la disciplina y rechazaron lo que pudieran significar conceptos como los de igualdad, pluralismo y diálogo. Al amparo de un uso intenso de la violencia, procuraron la supresión de las disensiones. El enemigo debía ser privado de todo poder y de toda capacidad de expresar su opinión. Mostraron también un frecuente anti-intelectualismo y un universal antifeminismo asentado en la idea de que los hombres eran inequívocamente superiores a las mujeres. Trabajaron en otro terreno en provecho de la generación de un sentimiento de pertenencia que, merced a una relectura interesada del pasado, ensalzaba la raza, la sangre, la comunidad de historia, el heroísmo, el honor y la mitología, y proporcionaba recompensas psicológicas frente a los otros en un escenario de lo que a menudo fue una movilización muy intensa. Los fascismos abocaron con frecuencia en expansionismos, marcados por proyectos de imposición militar nacionalista, alejados de cualquier prurito ideológico internacionalista. No era sencillo barruntar detrás de esos proyectos, en otras palabras, ningún interés por la especie humana y su futuro. En todos los escenarios constituyeron, en suma, una solución extrema para un capitalismo que, en momentos de crisis, debía encarar problemas graves. En este orden de cosas, ratificaron la autoridad de los empresarios, fortalecieron la propiedad privada
y cancelaron cualquier suerte de resistencia y autogestión obreras. Su colaboración con segmentos importantes de las clases dominantes se vio comúnmente acompañada, en fin, del despliegue de fórmulas indisimuladas de racismo. Creo que la mayoría de los elementos que acabo de invocar guardan una relación expresa con la categorización que he intentado desarrollar de un proyecto ecofascismo futuro, y creo que justifican el buen sentido del empleo del término correspondiente, en el buen entendido de que no resuelven mágicamente todos los problemas terminológicos. Lo dije antes 2 veces y lo repito ahora tercera: no hay ningún término perfecto. Bueno, al hilo de esto, es verdad que en el caso de Vox considero que, como os mencionaba, es un burdo nacionalismo español exacerbado. Casposo, yo he dicho casposo. Pero una parte de la extrema derecha, tanto europea como internacional, alineada con Trump y con uno de los ideólogos, Bannon, tú al principio hablaste de una discusión demográfica y sí que utilizan el término del gran reemplazo. No sé si sabrías ampliar un poco esto o comentarlo. Y bueno, y que lo que también has apuntado, que el nacionalismo está en el corazón del ecofascismo y que al final la retórica de la invasión y de la inmigración y el coto a la inmigración ilegal y al cerco de las fronteras humanas pero no económicas va a ser la clave del ecofascismo, y está siendo la clave actual. Y lo que has apuntado de Israel también creo que incluso se vio en el conflicto con Marruecos, bueno, en esa renuncia a la democracia en el Sáhara como una demanda democrática a cargo del Estado español, históricamente, que se deja a un lado, que la democracia no importa, que esas demandas incluso del PSOE no importan, sino que importa una alianza geopolítica con Marruecos. Supongo que lo del gran reemplazo es un proyecto encaminado a sustituir las poblaciones inmigrantes por poblaciones autóctonas, o al menos por poblaciones cultural y étnicamente más próximas. Va por ahí el concepto, ¿no? Claro que esto está en el meollo del ecofascismo. De todas maneras, me interesa ahora agregar algo que no he dicho algo y que es importante. Recordaréis que puse en 2 ocasiones el acento en subrayar que el ecofascismo no es, a mi entender, un proyecto de la extrema derecha, sino un proyecto del establishment, de los estamentos políticos y económicos importantes, o de una parte de esos estamentos. Es verdad que sobre esta tesis pende un problema, y es que lo que hemos tenido la oportunidad de palpar en los últimos años en un buen puñado de países es que la extrema derecha va llegando a esos estamentos. Con lo cual, alguien dirá legítimamente que la distinción que yo propongo en determinado momento puede ser retórica, ¿no? Porque si la derecha está en esos estamentos, al fin y al cabo diremos que es un proyecto de esos estamentos y de la extrema derecha. El corrimiento hacia la extrema derecha, que es lo que se ha revelado en Estados Unidos con Trump, en efecto, lo que cabe entender que está cobrando cuerpo en Italia, aunque con perfiles más difusos, habrá que ver qué recorrido tiene, resitúa en cierto sentido el problema. Más allá de lo anterior, creo que tu tesis es correcta. Si hay una palabra que resume el contenido de la propuesta ecofascista y del gran reemplazo, es la palabra muro. Es una metáfora y una realidad física. Es algo que impide que esas poblaciones sobrantes, que ni trabajan ni consumen, lleguen a nuestras sociedades. Y muros, bien sabes, en el planeta cada vez hay más. Hace 30 años pensábamos que la feliz desaparición del muro de Berlín acarreaba una desaparición general de los muros. Hemos podido comprobar que esto no es así. Está el muro de Ceuta y el de Melilla, están los muros de Cisjordania y de la Franja de Gaza, está el muro de México con Estados Unidos.
Me parece que si uno tiene que focalizar en un concepto, repito, simbólico y material, lo que significa el ecofascismo, la palabra es moro. Uno de los debates que mencionaba era sobre fascismo, ecofascismo a nivel mundial o ecofascismo correspondiente con los estados-nación actuales. En la parte a nivel mundial, ¿qué escenario contemplaría? ¿Algo más basado en el poder de las corporaciones, la privatización de los ejércitos, etcétera? ¿O una gobernanza realmente organizada por el G7 o el G lo que sea? Teniendo sobre todo en cuenta que hablabais de muros, pero la multiplicación de los muros yo creo que ya va por dentro de la frontera. O sea, ya no es el muro de Ceuta, no es el muro de Melilla, ya va a haber muros en las periferias de las ciudades, hacia las zonas rurales, donde haya que proteger recursos, y poblaciones en general crecerán esos muros y serán independientes de las fronteras de los estados-nación actuales. Tienes razón en lo que hace lo último. En realidad los muros están dentro de nuestras sociedades. Igual en el caso de la nuestra todavía no los hemos percibido con toda su intensidad, pero cuando uno visita Brasil descubre que las clases pudientes residen en recintos cercados a los que los demás no pueden acceder. Y hablo de Brasil y de tantos países. En modo alguno cabe descartar que ese horizonte se implante con fuerza entre nosotros. Ya existe, pero que se implante con mayor fuerza. A ver, planteas una discusión interesante y me parece que has sugerido dos posibilidades que no se excluyen la una a la otra. Que ese ecofascismo planetario surja en virtud de los intereses unificadores de grandes corporaciones, en el buen entendido de que en este caso no solo estaríamos hablando de las grandes corporaciones occidentales, también de las chinas, de las rusas, de las indias o de las de Brasil. Y el otro, que vea la luz en torno a instancias como el G7, donde se dan cita a las élites dirigentes de los estados. Yo entiendo que el fundamento del proyecto sería una combinación de estas dos realidades, porque de nuevo distinguir la una y la otra tal vez es posible en el terreno conceptual, pero son fenómenos muy entrelazados, ¿no? Lo que de cualquier manera me interesa subrayar en un momento en el que este horizonte de un ecofascismo planetario parece poco perceptible, habida cuenta de lo que estamos viendo desde hace unos meses, es que pese a todo tiene sus partidarios en todas partes. En China hay grupos de presión importantes que son plenamente conscientes de las secuelas dramáticas del cambio climático y que entienden que hay que buscar un acuerdo con el mundo occidental. De tal forma que aquí tendríamos un cimiento de un ecofascismo de escala planetaria. Antes he señalado que este ecofascismo implicaría también, y por cierto, una alianza entre liberales y socialdemócratas, sin excluir otras fuerzas políticas del establishment. Me interesaba mucho subrayar la idea de que, claro, si yo me acojo a la tesis de que Donald Trump es la principal ejemplificación del ecofascismo, y me acojo, esto parecía reducir a la nada la posibilidad de que su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, nada tuviera que ver con esto. Pues no, mi tesis es la contraria, ¿no? Y voy a suponer que Joe Biden es un socialdemócrata en términos de estos debates, ¿no? Pero creo que lo has planteado bien. G7 y grandes corporaciones estarían por detrás de un proyecto de fusión de intereses de élites de todo el planeta. Hola, buenas tardes. Para empezar, dar las gracias a la CNT por la jornada de esta tarde y a usted por la ponencia. Y ha sido muy interesante, muchísimas, bueno, enhorabuena. Ahora, con respecto a mi pregunta, yo me preguntaba cómo se unían dos ideas que en principio parecen como contrapuestas por experiencias personales. La primera es cómo se puede unir la idea de que este ecofascismo intenta oprimir o hacer desaparecer a minorías étnicas o poblaciones de todo el sur del globo, con la idea que por lo menos antes de la pandemia se tenía de fronteras abiertas,
incluso repatriación de población extranjera en partes despobladas de Europa. ¿Cómo esas dos ideas pueden casar o si realmente no casan? No sé si me explico bien. Claro, no, te has explicado bien, lo que creo que hay una ruptura terminológica, aunque dudo que sea una ruptura real. Antes me refería a un concepto que corre por ahí, el de globalización feliz, que sobre el papel permitía describir la etapa aparentemente gloriosa de la globalización, cuando en efecto iban desapareciendo las fronteras, los aranceles. Esto era un mito. La globalización permitía que los capitales se moviesen a lo largo y ancho del planeta, pero no los seres humanos, y conviene no perder esta perspectiva. Sería feliz para los capitales, no para los seres humanos, ¿no? Pero con toda evidencia lo que pudiera haber de felicidad ahí se ha diluido en la nada en los últimos tiempos. Y al respecto ha sido vital esta retahíla de fechas que antes mencioné, 2001, 2008, 2020, pero lo ha sido también la guerra de Ucrania, de la mano de la entronización de proyectos que ya no tienen una vocación global. Son proyectos que se ajustan más bien a la mecánica tradicional de los estados-nación del pasado y de los imperios eventualmente acompañantes. Bueno, no sé si esto queda en el fondo bien reflejado en el hecho de que el cambio no es tan radical como parece. En la etapa de la globalización feliz, los turistas eran los buenos globalizadores y los inmigrantes ilegales eran los malos globalizadores. De tal manera que de nuevo uno estaba en la obligación de recordar que el adjetivo feliz no tenía un carácter universal. Era feliz para nosotros, los turistas, pero no era tan feliz para quienes se veían obligados a utilizar las pateras para cruzar el Mediterráneo, ¿no? De tal forma que, aunque las categorías pueden reflejar cambios, la realidad de fondo tampoco creo que haya cambiado mucho, al menos para los de abajo, por decirlo así. Sí, bueno, muchas gracias también por la ponencia y felicidades a la organización. Yo quería volver al hilo de los diferentes recelos planteados al término ecofascismo, más bien en lo referente al fascismo y trasladar un debate que se dio en cuanto Vox surgió como fuerza hegemónica en el tablero de juego político en el Estado español y que venía planteando sobre si realmente eran movimientos fascistas o movimientos de corte alt-right o derecha alternativa, en tanto y cuanto los estados fascistas tradicionales o que indudablemente han sido entendidos como tales, y en esto pues evidentemente comparto la reflexión sobre la liquidez del término fascismo para muchos teóricos, que planteaba básicamente que los estados fascistas sí llevaban acompañada su acción autoritaria junto con una agenda de políticas sociales que permitía incluir o integrar a la masa social en el Estado, de alguna manera, ¿no? Estamos hablando aquí, por ejemplo, del salario mínimo que tenía Franco, que muchas veces se nos recuerda, o de las ayudas a las familias numerosas o a la natalidad. Entonces, en esta disyuntiva de un paradigma ecofascista, entiendo muy bien la necesidad de pues marginar, incluso matar a la población que no consume y que no produce, pero me surge la duda de qué pinta tendría la articulación de las masas que sí producen, pero que no son beneficiarias de la riqueza producida, ¿no? Es decir, entiendo que va a haber una parte de esa gente, gente elegida y gente seleccionada que se quede en el régimen ecofascista, que esté al servicio de unas élites que concentran la riqueza. ¿Cómo cree usted que el Estado ecofascista o los regímenes ecofascistas integran y articulan a esas masas dentro de lo que vienen siendo las estructuras del Estado? Y gracias de nuevo. A ver, esta discusión es de nuevo legítima e interesante. Yo he seguido con alguna atención las quejas que Vox ha emitido cuando se sugería que era un partido fascista. Me
cuesta trabajo admitir que esas quejas tenían algún fundamento. Alguien dirá, Vox es una fuerza política apegada a la Constitución española, que defiende la monarquía en un Estado social de derecho democrático. Claro, aquí una primera discusión es qué pensamos nosotros de la Constitución española y de la monarquía, que es obviamente algo muy distinto de lo que piensa Vox, pero admito que aún así el debate se mantiene, con lo cual hay que formular una segunda queja. Vox dice que defiende la Constitución española hoy, pero si llegase al poder, lo defendería en los mismos términos. Ya sé que la división de poderes es un principio etéreo en el ordenamiento jurídico legal efectivo español, pero probablemente la perspectiva de Vox es acabar con ese principio, ¿no? Con lo cual el debate relativo a si Vox es una fuerza política fascista reaparece. En un par de momentos en el libro yo, sin embargo, decido poner un poco el freno, porque admito que corre uno también el riesgo de utilizar el adjetivo fascista conforme al código que invoqué antes cuando señalé que es un adjetivo que se utiliza como diatriba contra quien no piensa como uno, y ese riesgo está siempre, ¿no? Cuando yo veo algo en la calle que no me gusta, me sale casi, es un fascista de mierda, ¿no? Y yo no sé si quien lo hace es un fascista o no lo es, pero esto está encastrado en nuestro lenguaje. A ver, si he entendido bien tu pregunta principal, yo creo que en su versión extrema, claro, aquí de nuevo tenemos que deslindar radicalidades, y si en algún momento hablé de los fascismos como regímenes de vocación totalitaria, estaba dando a entender que ninguno de esos sistemas llegó a ser plenamente totalitario. En la Alemania hitleriana había disensiones en la cúpula dirigente del Partido Alemán Nacionalsocialista, con proyectos eventualmente diferentes. Digamos, lo de totalitarismo es una propuesta tan extrema que no es posible dar pie en todos los ámbitos de sus exigencias. Si damos por supuesto que emergiera un ecofascismo extremo, habría que entender que solo estarían llamados a pervivir dos tipos de seres humanos: los que se benefician del sistema y los que mueven el carro del sistema en régimen de explotación esclavista. Estos serían los dos únicos, ¿no? Admitiré, claro, que el horizonte no puede ser tan claro como lo acabo de dibujar, que la realidad será más compleja, ¿no? Y que, por ejemplo, habrá grados de obtención de beneficio del sistema, y probablemente también habrá grados de explotación. Por eso al principio sugerí que no tenía claro qué es lo que va a ocurrir con las poblaciones de los países ricos del norte, que mi intuición me aconsejaba concluir que iban a conservar una parte de su relativo privilegio, aunque probablemente su escenario iba a empeorar, ya no tanto por el ecofascismo como por el colapso. Ojo, que aquí hay que mezclar estas dos categorías, ¿no? Pero admito que la realidad podría ser distinta y que las propias poblaciones sobrantes en el norte rico experimentasen un retroceso salvaje de sus posiciones. Claro, me viene en fin a la cabeza un tipo de modelo ecofascista al que inevitablemente le hemos prestado alguna atención: el de estos grandes empresarios que deciden buscarse la vida en el espacio sideral, trasladando a un grupo reducido de la especie humana a un planeta alejado para beneficiarse. Claro, este es un ecofascismo extremo, ¿no? Aunque alguien dirá, bueno, al menos se van ellos y nos dejan tranquilos. Claro, nos dejan tranquilos con el cambio climático, elevando la temperatura 5 grados y con las materias primas energéticas agotadas. Pero, ciertamente, hay muchas posibilidades de modulación del fenómeno del ecofascismo y tendremos que estar atentos a lo que esto significa. Sí, una pregunta quisiera hacer yo uno. El otro día estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras César Renduel hablando de un tema muy parecido, y a propósito de las políticas de lo común comentaba que los comunes históricos y que en general las comunas no son sinónimos de democracia, no son sinónimos de prácticas democráticas. Comentaba algunas limitaciones, ¿no? No sé, por ejemplo, hay una mayor solidaridad, mayores redes de apoyo mutuo, pero suele ir emparejado de mayor control social, de mayores imposiciones morales. También no en todos los ámbitos era posible la participación, y a mayor complejidad técnica, mayor tendencia a mecanismos burocráticos y a centralización. Luego también comentaba que uno de los problemas de
de la crisis ecológica es que tradicionalmente la izquierda había prometido abundancia material y ahora había que tener un discurso que moviera a la gente promoviendo austeridad. Entonces, mi pregunta es ¿cómo promover este tipo de políticas sin pretender, sin contar, o al menos sin que sea un pilar fundamental, un cambio en la subjetividad? Es decir, sin contar con que para que se implementen y para que funcionen esas dinámicas, la gente tiene que cambiar su psicología, porque si hay que ser realista en algún sentido, es con que no podemos contar con que la gente vaya a funcionar o vaya a pensar tal y como necesitamos que piense para que funcionen nuestros proyectos. Entonces mi pregunta es esa: ¿cómo promover este tipo de políticas sin que un pilar fundamental sea ese cambio en la subjetividad? A ver, muchas cuestiones interesantes. Entiendo que las quejas que César Rendueles ha podido vertir sobre los comunes son legítimas. No hay ninguna instancia humana que sea perfecta. Lo que ocurre de nuevo es que, un poco a tono con la respuesta que di a la pregunta anterior, parece que enuncian problemas universales y no necesariamente lo son. No es lo mismo el despliegue de los comunes en una sociedad precapitalista que en una sociedad capitalista, por ejemplo. Y estas modulaciones merecen atención central. Lo que me preocupa es que el análisis de César Rendueles conduzca, no sé si es así, a la conclusión de que los comunes presentan tantos vicios y problemas que no nos queda más remedio que aceptar la lógica de la democracia parlamentaria, en cuyo caso me sublevaré, porque la democracia parlamentaria plantea esos problemas y otros muchos más, ¿no? Segundo, has puesto sobre la mesa un debate central vinculado con la izquierda, sobre la abundancia material. Este es un problema que en cierto sentido ha atenazado a todas las versiones de la izquierda, y voy a incluir en ella el anarquismo. El retrato más cabal es esa frase de Marx, que no sé si realmente es suya o la recoge del acervo político de su época, que cada uno aporte según su capacidad y reciba según su necesidad. Claro, esta frase contemplada desde la atalaya de hoy parece poco afortunada, ¿no? Lo de que cada uno aporte según su capacidad está bien, pero lo de que reciba según su necesidad en un planeta con recursos limitados nos emplaza delante problemas reales. Yo debo subrayar, sin embargo, que en la tradición libertaria, y creo que en realidad no solo en la tradición libertaria, ha habido gentes que se han opuesto en el discurso y en la práctica a esta idea de que nuestro futuro debe vincularse estrictamente con la abundancia material. Ha habido gentes que han sucumbido a ese discurso también, ¿no? Yo creo que una de las percepciones inmediatas de lo que eran nuestros abuelos y abuelas anarquistas y anarcosindicalistas hace 80 años es que no buscaban la abundancia material, eran gentes muy austeras. Buscaban fortalecer las relaciones humanas, porque eran muy conscientes de algo que después, por ejemplo, la teoría del decrecimiento ha analizado. Una vez satisfechas las necesidades básicas, nuestro bienestar y nuestra felicidad no se vinculan con la acumulación de bienes materiales, sino con el despegue de las relaciones humanas, bueno, o con los animales, pongamos las cosas. Esto significa que dentro de la izquierda ha habido segmentos importantes que han discutido este énfasis en lo de la abundancia material. No puedo negar, sin embargo, que la mayoría de las corrientes hoy operantes siguen situadas en este esquema, aunque creo que empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar no por razones ideológicas, sino físicas, vinculadas con los límites. En fin, lo que llevamos dentro de la cabeza, en efecto, no nos prepara para asumir un horizonte de organización social solidaria y colectiva, no nos engañemos. Lo que llevamos dentro de la cabeza de los países ricos del norte. Es importante introducir esta matización, porque en los países del sur las cosas son a veces diferentes. Claro, no voy a decir que el elemento corrosivo del mercado y su imaginario no ha penetrado en los países del sur. Sería absurdo afirmar tal cosa. Esto, claro, hace que en los países ricos nuestra confianza en lo que podemos hacer sea limitada. Por eso puse antes alguna atención depositada en esos grupos de apoyo mutuo.
indican como poco que esto es un debate todavía abierto. Que yo lo he dicho muchas veces, me fascina que la lógica de la solidaridad no haya muerto en países como el nuestro, pese a siglos de Estado, de capital y de sociedad patriarcal. Sigue ahí, sigue perviviendo. Si así lo queréis, raquítica. A veces tengo la impresión de que pese a todo hay un código antropológico por detrás. Ya sé que el ejemplo que propongo de esto tiene un alcance limitado, pero a mí me sirve como fundamento de algo. Todas las personas que estamos aquí nos hemos caído alguna vez en la calle. Y hay una reacción refleja de quien está al lado, de acudir en nuestra ayuda. Y creo que de esa reacción participan ricos y pobres, gente de izquierda y gente de derecha. Quiere decir que hay un impulso biológico, es decir, ahí hay un ser humano que está pasando por una situación delicada. Esto indica que no estamos por completo muertas. Y conviene que lo sopesemos, pero que sepamos que la lógica de la solidaridad, que en cierto sentido es la lógica de las sociedades precapitalistas, aquí se ha resentido. Permitidme que proponga el ejemplo que pongo siempre, no creo que lo haya rescatado aquí la última vez que vine, porque hablé de Ucrania y a veces me pierdo y puedo salir por las ramas, pero en este caso no se prestaba. La anécdota la he contado 1000 veces. La relataba Rafael Azcona, que entre otras cosas fue el guionista de algunas de las películas de Berlanga. Azcona contaba que en la década de 1950 hizo un viaje en automóvil de Madrid a Zaragoza. Y en un momento determinado, supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo. Entró en una venta y pidió un café con leche. Observó que en la barra había unas magdalenas. Pidió una de las magdalenas y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida. Sabedor de que unos amigos iban a realizar el mismo viaje, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Siempre sí, era muy fácil. Y la venta estaba allí muy visible. ¿A que estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Sí, el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo: ya no las hacemos. Las pedían mucho. Ojo con la frasecita, porque es un torpedo en la línea de flotación de nuestra visión económica. De la nuestra, no digo esas gentes que andan por la calle. Entendemos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo a mansalva. No pensaba lo mismo el camarero aragonés, que vivía de una cultura precapitalista. Trabajaba 14 horas al día, de pie. Hablando en propiedad, no mantenía conversación con nadie. Lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y 2 magdalenas. Había decidido recuperar su condición de homo, abandonando la condición de homo económicos, y pasar a trabajar 6 horas y hablar con los paisanos de fútbol o de lo que fuere. No me importa. El camarero aragonés, reflexionad porque salta a la vista, no era un revolucionario. No proponía ninguna sociedad alternativa, pero era espontáneamente un resistente. No había engullido la mierda que el capital ha colocado en nuestra cabeza. Y esto, no preciso decirlo, infelizmente se ha perdido. Yo he sostenido muchas veces que la fascinación y la admiración que todavía hoy el movimiento libertario español anterior a la guerra civil sigue suscitando en una parte de nuestra población, una parte no despreciable, creo que sigue habiendo un código de admiración por esa gente, de comprensión, de que se elevaron por encima de lo que les correspondía. Es que la mayoría de los militantes de ese movimiento bebían de una cultura precapitalista, porque eran originarios del mundo rural o hijos o nietos de gentes originarias del mundo rural, con lo cual conservaban hábitos de trabajo colectivo y de apoyo mutuo solidario. Esto, infelizmente, hoy tiene una consistencia mucho menor en nuestras sociedades, pero yo sigo manteniendo la confianza de que el colapso nos ayude. Antes dije algo que quiero repetir, porque me interesa fortalecer esta tesis. Dije, el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que hoy nos castigan en materia de propiedad privada y de deuda. ¿Por qué? Porque los aparatos de poder se van a resentir. Probablemente no van a desaparecer, pero van a experimentar un debilitamiento. Y esto va a hacer que el aparato represivo que permite garantizar la preservación del orden de la propiedad privada y que exige que paguemos los créditos a los bancos o que los países pobres hagan lo propio con el Fondo Monetario Internacional, no va a encontrar el mismo cauce.
Y esto puede traducirse en sorpresas en nuestra conducta, en la recuperación de muchos de los elementos que infelizmente perdimos en las últimas décadas. A la 1. Es que después de eso, ¿quién va a decir algo? A las 2. Bueno, pues sí, yo creo que está bien, ¿no? Estamos muy contentos y bueno, un aplauso para Carlos porque está fenomenal. Os recuerdo que tenéis aquí algunos de mis libros. Si me aligeráis el peso de la vuelta, pues estaré muy agradecido. Muchas gracias a todos vosotros.